Segunda lección, vamos a revisar la vértebra típica. Adelante. ¿Cómo sabemos que un hueso es una vértebra y no es otro tipo de hueso? Para eso vamos a estudiar lo que es una vértebra típica general, aclarando que hay vértebras típicas por cada región. Por ejemplo, hay una vértebra típica cervical, con lo principal que distingue a esa región, y de la misma manera hay vértebras típicas torácicas y lumbares. En este caso vamos a ver en general lo que define a una vértebra como una vértebra. Primeramente, tiene un cuerpo vertebral. Este cuerpo vertebral es la porción más grande de la vértebra. Está ubicado hacia adelante, anteriormente, y hacia atrás tiene lo que se llama el arco posterior, que es la parte más compleja de la vértebra, donde vamos a encontrar varias proyecciones, ¿sí? Proyecciones es hueso, son apófisis de hueso o proyecciones de hueso que sirven para que aquí se inserten músculos, se inserten ligamentos, tendones y para que esta vértebra se articule con otros huesos. En general, estas son las partes de una vértebra típica. Tiene un cuerpo que también podemos encontrarlo con el nombre de arco anterior, ¿sí? Porque también hablamos de un arco posterior. Tenemos que entre el cuerpo que está delante y el arco posterior que está hacia atrás, entre los dos se forma un agujero que se llama foramen vertebral, que es este orificio común a todas las vértebras. El arco posterior consta de varias estructuras que son, vamos a nombrarlas, los pedículos, las apófisis articulares superiores, las apófisis articulares inferiores, las apófisis transversas, las láminas, que en este esquema se ve como una sola estructura, pero deben estar separadas, y por último la apófisis espinosa. Vamos a ubicarlas ahora en una vértebra típica general. Esta es la imagen que nos da el libro de una vértebra típica general y este es un esquema donde se separan todas las partes, entonces vamos a ir ubicando cada una de estas estructuras. El cuerpo está ubicado hacia adelante, es la parte más grande, la parte más prominente, y hacia la parte de atrás tenemos el arco posterior. Este arco posterior está formado de varias estructuras. Tenemos primero el pedículo, que es la unión entre el cuerpo y el arco posterior. Luego tenemos las apófisis transversas, las láminas, las apófisis articulares. En este caso solo vemos las apófisis articulares superiores porque estamos viendo a la vértebra desde arriba y solamente se ve un poco de la apófisis articular inferior. Y por último, la apófisis espinosa que se proyecta directamente en dirección posterior. Entre las dos estructuras principales, que es el cuerpo de la vértebra y el arco posterior, nuevamente tenemos el foramen vertebral o agujero vertebral. Esta vértebra típica general que nos presenta el libro, eh, vamos a identificar de qué región es. Con el flujograma que vimos en la lección anterior, pues va a ser muy sencillo. El primer paso que hacemos es definir si lo que tenemos aquí es el sacro o es el coxis. Definitivamente no es ninguno de los dos, no se parece en nada a un sacro o a un coxis. Entonces descartamos sacro y coxis. Nos hacemos la primera pregunta. ¿Tiene agujero transverso? Pues vemos hacia
la zona de la apófisis transversa y no vemos aquí ningún orificio, ningún agujero transverso. Entonces, eso descarta a esta vértebra como una vértebra cervical. Seguimos con otra pregunta. ¿Tiene carillas articulares para las costillas? Bueno, buscamos las carillas que deberían estar en esta parte lateral del cuerpo y en la apófisis transversa y pues realmente no encontramos ni las dos que puede haber, ni una, ni siquiera la mitad de una. Entonces, descartamos que sea una vértebra de la región dorsal. ¿Qué nos queda por exclusión? Que estamos ante una vértebra lumbar. El libro nos menciona que la característica de las vértebras lumbares es que son grandes, su tamaño grande. El problema es que cuando solo tienes una vértebra no tienes con qué compararla para saber que esta es la vértebra más grande de esa columna. El cuerpo vertebral, que aquí lo vemos señalado, este cuerpo vertebral, bueno, pues está diseñado para soportar peso. Vemos cómo los cuerpos vertebrales, al ir descendiendo, al ir cambiando de región en dirección hacia abajo, van aumentando de tamaño, son más anchos y son más altos, ¿sí? Porque estas vértebras, estos cuerpos vertebrales de aquí soportan mucho más peso que los cuerpos vertebrales que están acá arriba. Se van adaptando a la necesidad del peso. Estos cuerpos vertebrales, bueno, sirven para articularse con los cuerpos vertebrales de las vértebras adyacentes, de la que está arriba y de la que está abajo de ese cuerpo. Se articulan por medio del disco intervertebral, que es un fibrocartílago y es una articulación de tipo sincondrosis, de subclasificación sínfisis, ¿sí? Todo eso ya lo sabemos y tal vez ya no sea necesario repetirlo. Y también estos cuerpos están unidos a las demás vértebras no solamente por el disco intervertebral, sino por ligamentos también anchos, resistentes. Por ejemplo, este es el ligamento vertebral común anterior y este que va acá es el ligamento vertebral común posterior. El arco vertebral es la región que se sitúa posterior al cuerpo vertebral y este arco vertebral, bueno, es el que tiene varias estructuras que debemos ver a detalle. ¿Sí? Ya habíamos mencionado que en la unión del cuerpo con el arco posterior se va a formar el foramen vertebral o agujero vertebral. Muchos autores dicen que tiene forma triangular, pero lo más adecuado es verlo como si fuera de forma pentagonal, porque son 5 las estructuras o son 5 los lados que tiene. ¿Sí? Tenemos con el número 1, este lado del foramen vertebral está formado por el cuerpo de la vértebra. ¿Qué parte del cuerpo de la vértebra? Su cara posterior. Vean cómo vamos a empezar a utilizar los términos de localización para ubicarnos de una manera más exacta. En el número 2 tenemos el pedículo, que ya pertenece al arco posterior, ¿sí? ¿Y qué parte del pedículo? Su cara medial o cara interna, ¿sí? Con el número 3 vemos al pedículo del otro lado, ubicándonos en posición anatómica, pues este es el pedículo del lado derecho y este es el pedículo del lado izquierdo. Entonces, con el número 3 tenemos que este lado del foramen vertebral está formado por la cara interna o cara medial del pedículo derecho. Siguiendo con el número 4, tenemos ahora la lámina del arco posterior y es la cara anterior de la lámina izquierda. Y con el número 5, la cara anterior de la lámina derecha. Cuando vemos una vértebra separada, aislada, ¿sí? Ese agujero que se forma entre el cuerpo de la vértebra por delante y el arco posterior por detrás se llama
foramen vertebral. Pero cuando unimos dos o más vértebras, el foramen vertebral de cada una se va a continuar con el foramen vertebral de las otras y van a formar un conducto, ¿sí? Entre todos los foramen vertebrales van a formar un conducto que se llama conducto vertebral. Aquí hay otra imagen de un conducto vertebral, ¿sí? Cuando ya estamos uniendo dos foramen vertebrales, ya estamos hablando de una sección o de una parte del conducto vertebral. Vean aquí el conducto vertebral, como todas las vértebras, desde la primera cervical y de todas las regiones, participa cada una aportando su foramen vertebral que se van sumando para hacer o completar el conducto vertebral, que es este hueco que está ocupado en la parte de arriba por la médula espinal y en la parte de abajo pues solamente por los nervios que salen de la médula espinal. Hacia abajo pues hay que mencionarlo que el coxis no participa, ¿sí?, en este conducto, ¿sí?, porque no hay necesidad, ya que los nervios en esta zona ya salieron todos y ya no hay médula espinal tampoco, entonces no es necesario que el coxis participe en este conducto vertebral. Los pedículos, hay algo muy característico de esto, que pedículo significa pie pequeño. ¿En qué nos puede ayudar para acordarnos que estas zonas son los pedículos? Significa esto pie pequeño. O sea, no hay forma de que aquí exista un pie pequeño. Bueno, pues vamos a colocarlo. Colocamos una imagen. Aquí está un puerquito muy simpático, ¿sí?, que representa el cuerpo vertebral con su forma ovalada y sus pies pequeños pues están en esa posición precisamente de los pedículos. Tal vez este dibujo nos ayude a recordar que los pedículos salen directamente del cuerpo vertebral y no que están situados en algún otro lugar del arco posterior. Las láminas, que como se mencionó anteriormente, no lo veamos como una estructura, son dos láminas que están separadas, ¿sí?, del lado izquierdo y la del lado derecho, se originan en la unión que hay entre el pedículo y el origen de la apófisis transversa, ¿sí? De ahí se dirige hacia atrás y se conecta o se contacta con la lámina del otro lado y de ahí se origina la otra proyección que nos falta ver, que es la apófisis espinosa, ¿sí? Las láminas son planas y se les llama láminas precisamente porque recuerda a una lámina, tan así de sencillo. Por último, la apófisis espinosa es la proyección hacia atrás en la línea media, después de que se unen o se tocan en la línea media las láminas de cada lado, de ahí se origina y se proyecta en dirección posterior en la línea media del cuerpo, la apófisis espinosa. ¿Por qué se llama apófisis espinosa? Pues realmente porque en la antigüedad, pues las personas les llamaba la atención que se veían esas, en la espalda, esas proyecciones que incluso se podían contar, se podían tocar, y lo compararon de manera, pues, bastante correcta con las espinas del dorso de un pescado, el esqueleto de un pez. Por eso adquirieron el nombre de apófisis espinosa. Las apófisis transversas se llaman transversas porque si vemos el eje medio de la vértebra, el eje principal que va de acuerdo con la línea media del cuerpo, pues estas apófisis transversas salen más o menos transversalmente a ellas. No es exactamente un ángulo de 90 grados, pero sí lo suficiente para llamarles apófisis transversa. Las apófisis articulares tenemos dos grupos. Las apófisis articulares superiores, aquí las vemos porque esta es una vista
superior, solo vemos las apófisis articulares superiores, que son dos, una a cada lado. Igual las vemos en esta imagen. Y también tenemos apófisis articulares inferiores, ¿sí? Que también son dos, una a cada lado. Bueno, las apófisis articulares superiores de esta vértebra se van a unir con las apófisis articulares inferiores de la vértebra que está arriba. Y las apófisis articulares inferiores de esta vértebra se van a unir con las apófisis articulares superiores de la vértebra que está abajo. También parece otro trabalenguas, pero si lo vemos despacio, vemos la lógica y la razón que tiene esto. ¿Sí? Y son carillas articulares, lisas, ¿sí? Esto es cartílago articular, entonces son articulaciones sinoviales. Cuando hablamos de los pedículos, lo ubicamos el pedículo, aquí está saliendo del cuerpo vertebral y es lo que va a comunicar con el arco posterior. El pedículo tiene estas escotaduras o sus bordes o sus límites, ¿sí? Y vamos a tener entonces que esto se llama escotadura vertebral superior, ¿sí? Porque es la que está hacia la parte de arriba de esta vértebra. Y también vamos a tener una escotadura vertebral inferior, porque está dirigida o está en la posición hacia abajo. Esta es la clave entonces, que en medio está el pedículo, ¿sí? Y hacia arriba tiene la escotadura vertebral superior y hacia abajo tiene la escotadura vertebral inferior. Y estas escotaduras pues realmente son las que están haciendo los límites del pedículo, ¿sí? Ahora, esto es cuando vemos una vértebra aislada. Cuando vemos las vértebras articuladas, cuando vemos unidas a las vértebras, aquí estamos viendo para empezar la escotadura vertebral superior de esta vértebra y la escotadura vertebral superior de esta otra vértebra que está por debajo de ella. Y agregamos ahora la escotadura vertebral inferior de esta vértebra y la escotadura vertebral inferior de esta otra vértebra. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que se están uniendo dos escotaduras y entre dos escotaduras van a formar un agujero. Este agujero se llama foramen intervertebral. Que el nombre nos lo diga, nos lo recuerde, que es el agujero que se forma entre las vértebras. No confundirlo con el foramen vertebral, que es este que se forma en la unión entre el cuerpo y el arco posterior. Este es foramen vertebral. Foramen intervertebral es el que se forma entre una vértebra y otra. ¿Cuáles son los límites de un foramen intervertebral? Bueno, en la parte de arriba, vamos a describirlo, en la parte de arriba es la escotadura vertebral inferior de la vértebra que está arriba y en la parte de abajo es la escotadura vertebral superior de la vértebra que está abajo. ¿Para qué sirve este foramen intervertebral? Bueno, estábamos viendo que el conducto vertebral, que es la unión de los forámenes vertebrales, ¿sí? El conducto vertebral lleva a la médula espinal y lleva a los nervios raquídeos. Bueno, el foramen intervertebral es para que esos nervios raquídeos tengan salida, ¿sí? O sea, son nervios para que salgan de ese canal medular o ese conducto vertebral, ¿sí? Y vayan a hacer su función, vayan a inervar a los músculos o a dar sensibilidad, ¿sí? Entonces, el foramen intervertebral es para la salida de los nervios raquídeos.